Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos a este webinar. Estaremos hablando de los fundamentos de las analíticas avanzadas en el sector de la educación superior. Mi nombre es Miguel Molina Cosculluela. Yo soy Managing Partner de Analyticus y este webinar lo estamos organizando evidentemente en conjunto con Microsoft. Este próximo webinar tendrá la particularidad de que nos acompañará Juan José Ortiz, que él es el director de Laureate Education. Para los que no ubiquen, Laureate es un conglomerado de 80 universidades y en conjunto con ellos hemos lanzado varias soluciones a nivel Latinoamérica de este caso de uso de deserción de estudiantes. Entonces, 8 de febrero, 1 de la tarde, ojalá nos puedan acompañar. Pues bien, ¿cuál es la agenda que tenemos para el día de hoy? Número 1, vamos a hablar del contexto actual de datos. Vamos a clarificar algunos conceptos desde una perspectiva de analítica avanzada, qué está ocurriendo en el mundo de data, qué ha pasado, que está revolucionando este expertise. Después vamos a darnos un clavado en particular a casos de uso de educación superior para cerrar con un espacio de preguntas y respuestas. Les voy a contar muy brevemente para que tengan contexto de quiénes somos nosotros. En Analyticus lo que hacemos es que generamos soluciones de ciencia de datos que le ayuden a las organizaciones educativas a resolver problemas específicos. Y esto, conforme avancemos en el webinar, se va a volver un poco más claro. Mi perfil, pues yo llevo cerca de 15 años en el mundo de analíticas. Como verán, en cuanto hablemos del contexto, el desarrollo predictivo, prescriptivo y cognitivo. Mi socio es Armando Álvarez y él es lo que tradicionalmente se le llama un científico de datos, tiene un perfil de matemático y finalmente para soluciones de ciencia de datos y de analítica avanzada se necesita un componente matemático importante que son los algoritmos predictivos o prescriptivos. A nivel de Analyticus, pues a pesar de que tenemos un equipo con bastante experiencia, somos una empresa joven, par de años, y actualmente en el sector educativo trabajamos con distintas universidades en Chile, en México, en Malasia, en Perú, etc. Pues bien, entrando al mundo de las analíticas, es importante saber qué es lo que está pasando y cuál es el contexto de data el día de hoy. Estamos viviendo en un mundo de cambios sin precedente. La gráfica que están viendo ahora era la duración promedio de una compañía en el índice del S&P 500, ¿no? El Standard & Poor's 500, en 1920. Y la duración promedio de las compañías en ese índice, que son las principales 500 empresas, era de 67 años en el 1920. Para 1980, 25 años. Para el 2010, 15 años. ¿Y cuál es la expectativa para el 2020? Bueno, que solamente el 25% de las empresas que están hoy permanezcan. Y el 75% van a ser empresas que no tenemos ni idea. Y ahí tenemos casos que todos se acordarán de Kodak, todos se acordarán de Sharp, ¿no? Estas empresas que en algún momento participaron acá y hoy han desaparecido completamente. Entonces, a nivel de contexto, están ocurriendo muchas cosas y el cambio cada vez se acelera más, ¿no? Y se espera que las organizaciones se adapten a ese cambio con mucho más celeridad. Y en el mundo de los datos, hoy tenemos una conexión a una plataforma de datos que no existía hace muy poco. En esta gráfica lo que quisiera hacerles notar es, bueno, qué cantidad de datos análogos existían y cómo fue creciendo, 1985, 90, y hacia el 2015 se fue desplomando. La parte azul es la que quisiera que vieran sobre todo y es, bueno, toda esta data que se está generando a través del Internet de las cosas, a través de la nube y a través de los móviles. El Internet de las cosas, para los que no tengan el contexto, no es otra cosa más que sensores que se utilizan para tomar datos de distintas medidas. Y esto puede aplicar tanto para predecir el mejor momento de darle mantenimiento a una maquinaria en una fábrica, como lo que hoy se le llama los wearables. Imagínense, a los que les guste correr, el reloj tradicional que ustedes se ponen, un Fitbit o cualquier otra marca, y que
pues mide cuántos pasos caminan, cuántos pisos suben, cuántas calorías queman, su ritmo cardíaco. Todo esto está generando una cantidad de datos que permite, pues, cambiar hábitos, tomar medidas preventivas, etcétera. Entonces, este contexto, ¿cómo está transformando el mundo de la educación superior y donde vivimos hoy? Hay una tormenta perfecta entre la capacidad de almacenar datos en la nube, la capacidad de procesar datos más barato y con mayor celeridad que nunca. El precio de almacenamiento está más barato que nunca y luego tienes un componente como el móvil, en donde, pues, en un gran porcentaje, todos sus estudiantes tienen acceso a un teléfono móvil que está generando, pues, no solamente un dato, sino seguramente cada uno de los teléfonos, si son smartphones, tienen entre 8 y 15 sensores que están tomando posición, ¿no? Posición geográfica, GPS, algunos están midiendo temperatura, algunos proximidad, algunos, etcétera, 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 ¿no? Y a través de todas estas apps. Entonces, imagínense la cantidad de datos que están explotando. Un ejemplo más, para ponerlo en perspectiva, ¿qué está ocurriendo en 60 segundos? ¿No? Los próximos 60 segundos que voy a tardar en este slide, hay 400 horas que se están subiendo a YouTube. 400 horas que se están subiendo a YouTube. No hay capacidad de las empresas televisoras en generar el contenido original que se está generando en un medio como este. Prácticamente 500,000 de tweets se están enviando, 150 millones de emails, 3 millones de eventos compartidos en Facebook, 2 millones de búsquedas en Google, ¿no? Que esto, para los que estudiamos hace ya algunos cuantos años, pues todavía teníamos que acudir a otros canales para buscar la información, ¿no? 44 millones de mensajes procesados en WhatsApp. ¿Cómo esto está influenciando a los estudiantes la cantidad de datos que están generando? Prácticamente 70,000 horas vistas en Netflix. 70,000 horas vistas en Netflix cada 60 segundos. Pónganlo en perspectiva. Y ahora, la pregunta que tengo para ustedes es, ¿esto cómo está transformando la industria de la educación? ¿Cómo está transformando la relación con los estudiantes? ¿Qué significa para las instituciones académicas esta transformación que está teniendo el mundo de los datos, el mundo móvil, el mundo de la nube? Bien, con esa perspectiva vamos a darnos ahora la tarea de entender qué ha pasado con las analíticas, cuál ha sido esa evolución que nos están llevando a donde estamos el día de hoy y a lo que son las analíticas avanzadas. La gráfica que les estoy compartiendo en este momento, potencialmente ya la han visto. Thomas Davenport, un académico de MIT, la hizo famoso hace varios años, y muestra la evolución tradicional de las analíticas. Del lado izquierdo tenemos, bueno, la data cruda, la data limpia. Esto genera reportes tradicionales. Luego creamos los cubos en donde podemos crear reportes ad hoc. Podemos ver la información a través de diferentes dimensiones. Si se dan cuenta, entre el color azul claro al color azul oscuro, o lo que está fuera de este círculo, ahí hay una pequeña línea que pinta la información hacia el pasado y la información hacia el futuro. Y vamos a entrar un poquito más de detalle en eso en unos segundos. La gran mayoría de las organizaciones se encuentran en el azul claro, ¿no? Ya hay reportes, ya se sabe, bueno, cuántos estudiantes tenemos, cuántos estudiantes ingresan a cierta materia. Está toda esta información viendo hacia atrás, como dicen, con el espejo retrovisor, podemos ver qué ocurrió, ¿no? Pero no, es difícil para la mayoría de las instituciones poder predecir qué es lo que va a ocurrir. Que ahí es donde entra el mundo de analíticas avanzadas. Y esta evolución que les estoy mostrando, viéndola de otra forma, sería a través de este espectro que ven ahora. Del lado izquierdo tenemos las analíticas descriptivas, que son reportes tradicionales, es lo que escuchamos como inteligencia en negocios, tableros de control, es muy familiar. Las aritméticas pues son cálculos muy simples, el ingreso por estudiante, ¿no? Son matemáticas muy simples.
Luego tenemos las analíticas de diagnóstico, que es ya con esta óptica de crear cubos, pues nos permite hacer análisis mucho más complejos. Pues bien, las analíticas avanzadas es justamente lo que está en el cuadro rojo del lado derecho. Es lo que conocemos como analíticas predictivas, analíticas prescriptivas, modelos de optimización, analíticas cognitivas. Últimamente esto ha agarrado, ¿no?, mucha fuerza. Y luego la industria, ¿no?, los que nos dedicamos a este mundo de analíticas avanzadas, creo que también hemos pecado en el sobreuso de algunas palabras, buzzwords, como se dice en inglés, ¿no?, que son machine learning, que es data science, que es predictive analytics. Entonces, como para calificar, todo el concepto es analíticas avanzadas, ¿no? Ese es el término paraguas que engloba todo esto. Dentro de las analíticas avanzadas, bueno, ahí está la ciencia de datos. Y aunque se usa en la literatura, lo podrán ver, se utiliza de manera indistinta, siendo puristas, la ciencia de datos es sobre todo la forma en la que ataco un problema o quiero resolver una pregunta. Y tiene que ver con utilizar un método científico, ¿no? Genero una hipótesis y luego la intento comprobar. Esa es la ciencia de datos. Y en este camino, pues hay todo un ejercicio de exploración de datos, hay un ejercicio de modelado y un ejercicio de validación. Evidentemente, conforme las empresas logren entrar al mundo de analíticas avanzadas, pues tendrán algunas ventajas competitivas sobre las empresas que tradicionalmente pues solo están viendo hacia atrás, que sin duda alguna eso funciona para tomar decisiones correctas hacia adelante, pero en algunas ocasiones pues complica el tomar decisiones a futuro. Esta evolución de analíticas, desde nuestra óptica, hoy están sufriendo una revolución de analíticas. Entonces recuerden, las analíticas descriptivas es lo que tradicionalmente ven como un tablero. Y al final las analíticas descriptivas es algo que necesitamos, no importa que estemos haciendo analíticas predictivas, prescriptivas o cognitivas o modelos de machine learning, la parte descriptiva es la forma en la que vamos a digerir la data, es la manera en que volvemos, digamos que masticable la información que estamos recibiendo, operacionalizable. Entonces, las analíticas descriptivas están a lo largo de toda la cadena, porque si vamos y siguiendo el ejemplo del próximo webinar, si vamos a predecir cuáles son los estudiantes que no van a regresar el siguiente periodo, pues bueno, las analíticas descriptivas justamente nos van a servir para esa información que está almacenada en una base de datos, podamos verla de manera agregada y también de manera granular. ¿Qué está cambiando fuertemente en esta revolución analítica? Tradicionalmente, y si recuerdan el slide de la madurez analítica, tradicionalmente las empresas buscaban, bueno, vamos a tener un repositorio central para toda la institución, ¿no?, en donde se junte toda la información de la universidad, y hasta que tengamos eso y lo maduremos y tengamos todos los módulos de reporte, entonces vamos a atacar casos de uso de analítica avanzada. La realidad es que eso está cambiando. No necesariamente las organizaciones tienen la información centralizada, que sí es una mejor práctica sin duda alguna para tener una sola verdad, una sola versión de la verdad, pero las organizaciones están atacando ya casos de uso, aunque la información no esté centralizada en un repositorio central, que es EDW, Enterprise Data Warehouse. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, descriptivo ocurre en paralelo y no se están esperando las instituciones. Bueno, vamos a terminar todos nuestros ejercicios de inteligencia de negocios y de reportes para después brincar. Si no, los ejercicios empiezan a ocurrir en paralelo y las soluciones empiezan a ocurrir muy de forma de silos. Entonces, el caso de uso para éxito de estudiantes, el caso de uso para medir el índice de esfuerzo de los cursos online, el caso de uso para optimizar los esfuerzos de marketing, ¿no? Y entonces ocurren de manera, digamos que relativamente aislada. Con esta idea de que ocurren los casos de uso de manera aislada, voy a brincar a un concepto que van a escuchar muy frecuentemente cuando se habla de analítica avanzada, y es el concepto del caso de uso. ¿Qué significa el caso de uso? Bueno, me parece
Aquí esta gráfica de la autoría es de la revista The Economist, que se llama Data Deluge, ilustra muy bien el valor de toda esta avalancha de datos que está ocurriendo. Y es que justamente el valor de Big Data está en Little Data. Y es esa capacidad de poder discernir cuál es la data valiosa que va a resolver el problema que tengo. Y ese problema que tengo o pregunta que quiero responder es justamente lo que se llama el caso de uso. Y ahora les voy a mostrar, dentro de poco, pues 9 casos de uso genéricos. No es una lista exhaustiva en la educación superior. La analogía entre el petróleo y la ciencia de datos, el petróleo y la data, cada vez se vuelve un poquito más común. A mí me parece espectacular por 2 razones. Uno, ¿no? Esta idea de que los datos son el nuevo petróleo, pues evidentemente es por el valor propio de los datos. Pero no solamente por eso, y si se fijan en la imagen, es por 2 acciones que ocurren en la industria del petróleo y que en los proyectos de analítica avanzada ocurren. Y es, número 1, la extracción del petróleo, es este ejercicio de exploración que tiene que ocurrir con la analítica avanzada. Es importante entender que, a diferencia de en el mundo tradicional de Business Intelligence o de las analíticas tradicionales, en donde sabemos los datos que tenemos y los queremos mostrar, en este caso, cuando queremos responder una pregunta en particular, hay que hacer un ejercicio de exploración y posteriormente un ejercicio de refinación, igual que ocurre en la industria del petróleo. Entonces, la analogía es válida, 1, por el valor de los datos, 2, por este mindset de explorar, y 3, la refinación. Dentro de Analyticus, creamos este marco de referencia para poder entender mejor, bueno, estas iniciativas, estos casos de uso, qué tipo de problemas pueden resolver. En este caso hemos agrupado 4 cubetas con casos de uso diferente. Entonces, la primera cubeta es para hacer ejercicios de analítica avanzada de segmentación. Imagínense ejercicios de clusterización de estudiantes con características similares o prospectos estudiantes con características similares. Estos ejercicios de segmentación pueden ocurrir a través de un modelo de Machine Learning o pueden ocurrir con un modelo más heurístico, pero al final se busca segmentar para llevar mensajes relevantes a poblaciones relevantes. Luego tenemos la parte de, ¿no?, esta segunda cubeta de analíticas predictivas. Y el caso más simple es el que he mencionado hace un momento. Vamos a predecir cuáles son los estudiantes que potencialmente no van a regresar el siguiente periodo. Y esto se hace con un approach, llamémosle big datesco, en donde se toman todas las señales que van dejando los estudiantes, pero se utiliza la información histórica para entrenar a la máquina y con esa información histórica poder generar un nivel de riesgo para cada estudiante. Ese es un ejemplo de analíticas predictivas. Ahora vamos a hablar más de los casos de uso. Analíticas prescriptivas tiene que ver sobre todo con modelos de optimización y simulaciones para maximizar alguna variable. Uno de los casos de uso que les comentaré muy brevemente es, por ejemplo, un mentor inteligente, en donde los estudiantes que tienen opción a seleccionar materias selectivas, pues reciban de manera prescriptiva cuáles son las materias que, dadas sus características de los cursos que han cursado, haga la redundancia, y características similares de estudiantes que hayan pasado por ahí, cuáles son las materias que potencialmente podrían tener un mejor desempeño, ¿no? Podrían sacar mejores notas. Ese sería un modelo prescriptivo. Y finalmente, algo que últimamente se está escuchando mucho en la industria de las analíticas son las analíticas cognitivas. Y este tema de las analíticas cognitivas tiene que ver sobre todo con buscar reproducir de una u otra forma comportamientos humanos o habilidades humanas. Pensemos en la capacidad de entender texto
o de usar lenguaje natural para hacer preguntas, o en utilizar algoritmos de visión para poder, es uno de los casos de uso que les platicaré en un momento, algoritmos de visión para poder entender cuál es el sentimiento de los estudiantes, o cuántos estudiantes hay en un salón, o cuál es la distribución por género, o cuánta gente pasa por un pasillo o por unas escaleras, con fin de poder eh, optimizar el uso de las instalaciones educativas. Esto es un poquito el mundo de analítica cognitiva. Con eso en mente, quisiera entrar prácticamente ya a diferentes ejemplos de casos de uso en educación superior. Los casos de uso suelen separarse dentro de la educación superior en dos universos, ¿no? En dos grandes esferas. Uno es lo que se le llama Learning Analytics y la otra parte se llama Learner Analytics. La gran diferencia, y voy a empezar con la de abajo primero, Learning Analytics tiene que ver sobre todo con todos esos algoritmos, mecanismos y métodos para personalizar o mejorar el aprendizaje propio del estudiante. Es decir, hay estudiantes que han demostrado un mejor desempeño utilizando plataformas digitales, hay otros utilizando estructuras tradicionales. Y si hablamos de plataformas digitales, bueno, Learning Analytics ataca cuál es el contenido, cómo tiene que estar distribuido el contenido, para que los estudiantes tengan un mejor desempeño o consuman mejor el contenido o la retención sea superior, etc. Esa es la parte de Learning Analytics. La parte de Learner Analytics tiene sobre todo que ver con aplicaciones que van a influir en el éxito del estudiante. Desde identificar cuáles son los estudiantes que están teniendo mayor problema, identificar cuál es el índice de esfuerzo de los estudiantes en un curso digital, incluso identificar cuáles son los estudiantes que podrían desertar de la institución. Esos son como los dos universos más grandes. Ahora, de aquí, pues podemos identificar varios casos de uso. La lista que les voy a mostrar en este momento no es una lista exhaustiva. El objetivo es darles una fotografía, ¿no? Digamos que a 10,000 pies de altura, de distintos casos de uso de analítica avanzada. Lo que están viendo ahora es la cadena de valor simplificada, tradicional, de una institución educativa. Empieza con el reclutamiento de los estudiantes, la gestión del estudiante, la evaluación del estudiante, la graduación y luego los exalumnos. Desde luego, a lo largo de esta cadena, pues está la gestión del campus, la parte inferior. Tenemos la gestión de los profesores, la gestión de la academia y también la planeación de nuevos cursos y nuevos programas. Entonces, si empezamos con un caso de uso, bueno, sería un ejemplo, un modelo de optimización de reclutamiento de estudiantes. Lo que esto significa es utilizar la información histórica que está dentro de los sistemas de la universidad para poder prescribir cuál es la fórmula ideal de un estudiante que va a maximizar su éxito y que nuestro equipo de marketing o nuestro equipo de reclutamiento enfoque los esfuerzos en esa población objetivo, en lugar de que tradicionalmente pues hay un esfuerzo de ir a todas las universidades, a todas las preparatorias o a todos los high schools a buscar los estudiantes, ¿no? Otro ejemplo, que es el caso 2 y tiene más que ver con la gestión del campus, es para el análisis del flujo de los estudiantes y optimizar las áreas. Y si se dan cuenta, ahí tenemos Campus Usage y las siglas de IoT, ¿no? Internet de las cosas. Este caso de uso básicamente trata de utilizar sensores de presencia o sensores de movimiento para poder analizar a un nivel de salón, a un nivel de aula, de ala, a un nivel de campus, los flujos de los estudiantes y la presencia de los estudiantes. Nos hemos topado con varias universidades en donde hay una disociación entre el sistema de reservas de los salones y el uso real de los salones. Esto ocurre es porque en algunos sistemas los profesores reservan el salón por el semestre completo, pero a lo largo del semestre pues las clases o son en un laboratorio o son afuera o por algún motivo no toman las clases en el salón.
Y cuando la universidad o la institución quiere crear cursos adicionales, pues no tiene aulas disponibles según el sistema de reservación. Pero la realidad es que sí los tiene. Entonces, uno de los casos de uso es justamente buscar esa disociación entre los sistemas de reserva y la disponibilidad real de salones para poder tener diplomados y cursos adicionales. Otro caso de uso, que es el que les he estado mencionando, pues tiene que ver con predecir los estudiantes que no van a regresar el siguiente semestre. Y esto, en realidad, lo que se hace es que se da una calificación de riesgo para cada estudiante y cuál es el driver de riesgo. Es decir, el sistema aprende con la información histórica, y este es el proceso que se le llama de Machine Learning. Se utiliza la información histórica para entrenar un modelo, validar un modelo del cual conocemos el outcome. Sabemos que estos estudiantes con estas características que históricamente pagaban 3 días después, pagaban con cash y llegaban tarde a los salones, etcétera, desertaron. Y esa información se usa para entrenar el modelo y posteriormente con la información que va corriendo en el tiempo, se utiliza el modelo para identificar los patrones que tuvieron los estudiantes en el pasado y decir, bueno, este estudiante está presentando un patrón similar, por lo tanto, su riesgo debe de ser superior. Es un poco el concepto. Y desde luego, identificando el driver que está llevando ese riesgo para arriba. ¿Y por qué es muy importante esa parte? Al momento de operacionalizar el caso de uso, significa, y les voy a comentar eso en un momento más, al momento de operacionalizarlo, es muy importante que no se quede esto como un reporte anecdótico en el que veamos, bueno, el estudiante Miguel Molina tiene un riesgo del 70% por una causa financiera, sino que los equipos de intervención, en algunas universidades es un equipo de asesores, en otras es un equipo comercial, en otras ¿no? Es un equipo de counselors, etcétera, pueda dar seguimiento, hablar con Miguel y decirle, a ver, sé que tienes un problema financiero, vamos a buscar una beca, vamos a buscar bajar la carga de materias, etcétera. Ese es un poco el caso de uso. Otro caso de uso, creemos Smart Billing, tiene que ver un poco también con el tema de las becas. En las universidades privadas se busca evidentemente maximizar el ingreso y minimizar la deserción. Entonces, cuando hay un estudiante que requiere apoyo académico, apoyo económico, perdón, ¿cuál es el monto óptimo que se tiene o que se debería de dar de apoyo académico? Con fines justamente de minimizar los chances de que este estudiante se vaya, pero maximizar el ingreso potencial de la institución. Y de la misma forma, ahí es un modelo de optimización, se utiliza la información histórica para conocer este performance para estudiantes con características similares. Uno de los, digamos que de las definiciones propias de estos modelos de Machine Learning es que, a diferencia de un modelo tradicional en donde hoy en una escuela seguramente ya están haciendo algo así, en un Excel, de una manera un poquito más básica, es que en un Excel y en capacidad humana, pues no podemos utilizar más de 7 variables, ¿no? Más de 7 variables, la capacidad humana empieza a tener problemas. La diferencia de hacerlo con un elemento de Machine Learning es que tienes un número ilimitado de variables, 150, 100. Entonces, consideras información histórica, pues de todos los tipos. Los estudiantes que les has dado beca, cómo fueron sus calificaciones, si participaron en actividades extraacadémicas, el zip code en el que viven, la calificación con la que se graduaron en high school, etcétera, 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 ¿no? Todo este cúmulo de datos, que es un poquito este approach de Big Data. Otro caso de uso tiene que ver con este Smart Mentoring, y es para las escuelas que tienen cursos optativos, pues poder hacer sugerencias a sabiendas de que tendrá un mejor desempeño en ese curso. O también, cuando el estudiante tenga elección de ir metiendo las materias según ellos quieran, el poder hacer recomendaciones en lo que se le llama combinaciones tóxicas de cursos. Eso quiere decir, como ustedes saben, por ejemplo, en
el caso de deserción tradicional de los estudiantes ocurre en la mayoría de las instituciones en el primer año. Bueno, si un estudiante en el segundo semestre mete Mate 2 y Física 2 y Química, es una combinación tóxica que sin duda alguna va a incrementar el riesgo de que el estudiante no tenga éxito. Entonces, un mentor inteligente pues tomaría la información histórica de las materias, las combinaciones que han sido tóxicas con el perfil particular del cliente y haría una prescripción. Un caso de uso que tiene más que ver con la data no estructurada es el predecir la demanda de carreras. Cuando hablo de data no estructurada, el mundo de analíticas avanzadas no solamente cubre data estructurada, sino todo esta ola impresionante de datos no estructurados que están ocurriendo. ¿Y qué significan los datos no estructurados? Bueno, los datos no estructurados tienen que ver, por ejemplo, con el contenido que se genera en las redes sociales. En el caso, por ejemplo, y me voy a regresar al modelo número 3 que les mencioné hace un momento, que es la retención de estudiantes. Cuando un estudiante ingresa, ahí empieza a dejar muchos datos que podemos utilizar para el modelo. Pero cuando un estudiante es nuevo, hay también estrategias para poder calificar a un estudiante cuando no tenemos los datos, pues todavía de pago, de asistencia, de puntualidad, de calificaciones. ¿Qué podemos utilizar ahí para estudiantes nuevos? Bueno, se utilizan modelos en donde hay componentes de data no estructurada. Por ejemplo, en muchas instituciones se utiliza un ensayo o un examen escrito, ¿no? Open text, con ciertas cuestiones. El análisis de estos textos permite utilizar APIs cognitivos para poder perfilar al estudiante con ciertas características y con eso dar un valor de riesgo o dar un componente adicional, ¿no? Es una variable más que se puede utilizar. Bueno, este mundo no estructurado tiene que ver mucho con Text Analytics, no necesariamente, pero tiene que ver con Text Analytics. Y en el caso de uso número 6 que les estoy comentando de la predicción de la demanda, pues se puede utilizar data desde monsters.com, data de LinkedIn, data de sitios de reclutadores, etcétera, para poder categorizar, pensémoslo como una nube de palabras, categorizar demandas de trabajos. Y eso debería de pintar un roadmap para las instituciones académicas de cuáles son los cursos que deberían de dar más adelante. El tema de ciencia de datos empezó, digamos que de una manera más acelerada, hacia alrededor de 5 a 7 años. Hoy se sabe que va a haber una escasez tremenda para el 2020, una escasez tremenda de científicos de datos. Y en buena parte es porque no hubo una reacción temprana en empezar a preparar gente con estas características. Hoy prácticamente todas las universidades que tienen un perfil más ingenieril están integrando componentes de ciencia de datos. Pero es algo que se pudo haber predecido. Otro caso de uso tiene que ver con, que es el número 7, tiene que ver con analíticas en los salones. Y a pesar de que ahí dice Student Identification, en realidad el caso de uso no identifica, puede utilizarse para identificar a los estudiantes si están o no en los salones, pero se pueden hacer estas correlaciones utilizando cámaras tradicionales, cámaras de seguridad o cámaras Logitech que se ponen en un salón, para poder medir el sentimiento de los estudiantes o de los participantes. Y posteriormente, evidentemente, correlacionar el sentimiento de la audiencia con el desempeño del curso, el desempeño del grado, el desempeño del profesor, etc. Este es un caso de uso que utiliza APIs cognitivas que no necesariamente tienen que ser identificados, ¿no? Puede estar despersonalizado, en donde no se sabe si Miguel estaba contento en la clase, simplemente se sabe que ahí hay una persona contenta y otra persona aburrida y otra persona triste. Todo este uso de dispositivos, ¿no? Pienses en las cámaras y todos estos sensores, están generando una cantidad de información, ¿no? Que está explotando por todos lados y que las universidades y todas las industrias en general tienen que entender cómo explotar. Otro caso de uso tiene que ver con el índice de esfuerzo.
sobre todo para los cursos que son blended o que son completamente digitales. Históricamente, en estas plataformas digitales, los profesores toman intervención, pues quizá cuando ya está un poco avanzado el curso y el estudiante quizá no tiene un desempeño óptimo y ya es como más comprometedor. El utilizar un índice de esfuerzo, evidentemente todo esto es a nivel estudiante, siempre se lleva al nivel más granular, permite una intervención temprana. Este índice de esfuerzo, ¿no? Hay varios estudios que demuestran la correlación entre el esfuerzo del estudiante en las plataformas digitales y la calificación final, ¿no? Y el esfuerzo se mide desde cuántas veces se ingresa a la plataforma digital, la participación que tiene en los comentarios, la cantidad de compañeros o alumnos con los que interactúa a través de la plataforma digital. Se puede incluso analizar el contenido de manera cognitiva, ¿no? Como para analizar varias variables del contenido que se está generando en la plataforma digital. Y al final, el profesor lo que recibe es un índice de cada estudiante. El modelo corre pues, con la frecuencia que se necesite, de manera semanal o de manera mensual. Y de manera proactiva pues, puede ayudar a estudiantes en problemas. El último caso que tengo acá es el de Learning Analytics. ¿Se acuerdan? Es esta otra burbuja que les enseñé hace un momento. Y tiene que ver más con el perfilar a los estudiantes según sus habilidades para aprender y el poder personalizar estrategias de enseñanza y de aprendizaje. De la misma forma, pues esto utiliza información histórica para entrenar un modelo, validar el modelo y después la información empieza a correr con los nuevos estudiantes. Esos son 9 casos de uso, como les comenté, no es una lista exhaustiva. Desde luego hay muchísimos más casos de uso, y muchos son cross-industry, pensemos en el esfuerzo de marketing, por ejemplo, modelados de la mezcla de marketing, es un caso de uso tradicional, y eso lo que significa es, bueno, hoy el equipo de marketing gasta tanto dinero en online y dentro de online tanto dinero en nuestros canales y tanto dinero en offline y tanto dinero en nuestros canales, radio, televisión, periódicos, revistas, eventos presenciales, etcétera. Bueno, se intenta buscar una metodología para medir la contribución de cada uno de estos medios, llevarla a través del tiempo y poder optimizar los presupuestos limitados según el canal que genera más retorno, que en este caso pues se puede medir por el número de estudiantes que acuden a una sesión de información. De estos casos de uso que les estoy presentando ahora, tendremos distintas sesiones y hay un calendario que lo pueden acceder a través de la página de Microsoft, de los distintos webinars, en donde estaremos en particular, y será con una visión mucho más técnica, atacando algunos de estos casos de uso. Por ejemplo, la retención de estudiantes, por ejemplo, el índice de esfuerzo. Bueno, ya tiene una fotografía de distintos casos de uso y ahora, ¿qué? ¿Dónde? ¿Cómo empiezo? Es una pregunta tradicional. Bueno, número 1, ¿cuál es la pregunta que quieren resolver? Es muy importante que el approach sea muy orientado a esta metodología de caso de uso. De otra forma, es muy fácil perderse en el mar de datos. ¿Cuál es el caso de uso que quiero resolver? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la pregunta? Una vez que identifican eso, bueno, número 2, ¿cuál es la data que necesito? ¿Dónde está esa data? ¿La tengo? ¿No la tengo? ¿Tengo que traer data de fuentes terceras? Hay muchos casos de uso que utilizan, por ejemplo, información del clima. Y les voy a dar un ejemplo de una información para una institución académica con la que trabajamos en Perú. El programa era para working adults, para adultos que trabajan. Teníamos la localización del código postal. En Perú no se llama código postal, pero llamémoslo el código postal para ser genéricos en la región. Del trabajo y evidentemente de la universidad. Y correlacionamos la información, evidentemente sabíamos la distancia, pero adicionalmente correlacionamos la información con información del tráfico. Y es evidente
que para estudiantes que acuden en las tardes, en las noches a estudiar, que son, ¿no?, adultos que están haciendo quizá algún posgrado, o working adults que están haciendo su carrera, pero en las noches, el tráfico juega un factor importante sobre la potencial deserción o no. Entonces, número uno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el caso de uso? Número dos, ¿cuál es la data que necesito? Número tres, ¿cuáles son las técnicas que voy a utilizar para encontrar este wow, ¿no?, esta información? Después, es importante que planeen tiempo para estructurar y limpiar su data. Alrededor del 70% del tiempo de los proyectos se nos va estructurando, limpiando la data. Finalmente, una vez que la data esté limpia, se genera el modelo. Bueno, evidentemente aquí ponemos usar la data responsablemente, trabajar con partners de tecnología y partners que ustedes confíen, y bueno, prepararse para el cambio. Y este último punto de prepararse para el cambio, quiero darle importancia, y no es el último punto porque uno debería tenerlo desde antes conceptualizado. Lo peor que nos puede pasar a las empresas dedicadas a analítica avanzada o a ciencia de datos es generar soluciones que terminen como reportes anecdóticos. Es importante pensar en cómo esa data se va a utilizar desde el día 1. Y es bien importante que eso lo tengan. El éxito de un programa de analíticas avanzadas va más allá de la precisión que tenga el modelo que resulte del ejercicio. El éxito, en buena parte, tiene que ver con el poder intervenir a tiempo con el output que genera el modelo. El caso de la deserción no va a funcionar de nada si no hay una estrategia de procesos para que las personas adecuadas tengan una conversación con los estudiantes con riesgo de desertar. Bueno, y por último, siguiendo con esta idea de, bueno, ¿y ahora por dónde empezamos y qué hacemos? Tengo 5 ideas, conceptos que quiero compartir con ustedes. Número 1, si van a arrancar con esto, no vayan por el proyecto que quizá va a tener el impacto más grande, sino empiecen pequeño y por un quick win, algo que puedan mostrar resultados rápido. 2, que el caso de uso sea factible y que también tenga impacto, pero que tenga un nivel de factibilidad alto. Hoy la tecnología nos permite arrancar invirtiendo prácticamente $0. Nada de que aquella época cuando arrancamos haciendo proyectos de inteligencia de negocios y había que esperar que llegara el servidor con ciertas características, etcétera. Olvídense de todo eso. Utilicen la nube. Tienen la nube de Azure, que dentro de la nube de Azure pues hay una serie de componentes, vale la pena mencionarlo, una serie de componentes que se llama Cortana Intelligence Suite. Desde esta plataforma Cortana Intelligence Suite, pues, ustedes pueden desarrollar todo su ecosistema de solución, desde la ingesta de datos, se llama Data Factory, llevar a la nube una basecita de SQL que se llama SQL Azure. Tiene un componente que se llama Azure Machine Learning y justamente desde ese componente pueden generar diferentes modelos. Esa información al final se puede digerir desde una plataforma descriptiva como es Power BI, un visualizador. Y finalmente, si se dan cuenta, no hubo un costo de nada de infraestructura. Si el piloto no funciona, lo apagan y no tiene un costo ahí recurrente. Todos estos componentes que les acabo de mencionar están en la nube, están dentro de la plataforma de Azure y de Cortana Intelligence Suite. Y creo que se van a impresionar de lo asequible, ¿no? Realmente lo fácil que es cubrir estos costos de infraestructura. Este es el 3. El 4, piensen en cómo se va a operacionalizar esa data. Y el quinto, piloten, midan y repitan. Piloten, midan y repitan. Piloten, midan y repitan. Pues bien,
Con eso estamos cerca de los 50 minutos. Quiero abrir el foro para preguntas, para que a través de la sección de Q&A compartan su contacto. Tendremos un webinar, como les comenté, el 8 de febrero sobre el modelo de deserción de estudiantes. Nos va a acompañar el director de Laureate Education, Juan Ortiz. Creo que va a ser súper interesante. Él tiene mucha experiencia. Junto con él hemos implementado en 4 universidades este modelo. En Analyticus tenemos un podcast y en particular les quiero mencionar uno en el que justamente Juan Ortiz fue nuestro invitado y hablamos sobre analíticas avanzadas y Learner Analytics. Muy bueno, lo pueden ver desde nuestra página de analyticus.com o directamente en iTunes Analyticus y ahí les va a aparecer el podcast. Creo que bastante interesante. Bien, voy a ver si tienen por aquí algunas preguntas. Arturo Alarcón, ¿puede aplicarse en un trabajo de investigación algunos de los casos de uso? Seguro, sin duda alguna, hay muchos ejercicios de investigación que se pueden llevar con esto, ¿no? Jenny Milena, el nombre de la suite se llama Cortana, como el asistente que tienen en su, si tienen una PC y tienen Windows, el asistente Cortana, y la suite se llama Cortana Intelligence Suite. Y pues esto cuenta con una serie de componentes en donde pues pueden generar sus propias soluciones de analítica avanzada. Si de cualquier forma pues hay preguntas adicionales, no duden en hacerme llegar un mensaje. Voy a poner mi correo electrónico en un segundo. Ahí lo pueden ver mientras voy contestando las demás preguntas. Algunas universidades donde se ha implementado el modelo mencionado. Bueno, hemos implementado en Perú, hemos implementado en la UPC, Universidad Peruana de Ciencias, hemos implementado en la UPN, hemos implementado, actualmente estamos en el AIEP, que es una universidad bastante grande en Chile. Hemos implementado en el INTI, que es una universidad en Malasia. Me interesa saber si existen aplicaciones para administración y gestión de los profesores. De la misma forma en donde hablamos de estos casos de uso que no son exhaustivos, hay casos de uso que se pueden aplicar a los profesores y incluso a los empleados, ¿no? Por ejemplo, casos de uso tradicionales es encontrar las características óptimas para maximizar la retención de un empleado. Y buscando incluso cuál es el perfil o este nivel de riesgo de los empleados que van a desertar, pues lo mismo se utiliza para llevar al nivel de reclutamiento. ¿Cuáles son las características que debería tener? Y las características pueden ser, en otras industrias que hemos aplicado, las características pueden ser algo tan básico como la distancia máxima a la que debería de vivir el empleado, ¿no? Puede ser una variable relevante. Me preguntan en otro lado si las variables ya vienen definidas para los modelos o si se debe hacer un checklist para recopilar esas variables. Es dificilísimo que todas las universidades tengan las mismas variables. Sin embargo, dada la experiencia que hemos tenido, generalmente lo que hacemos es que recomendamos ciertas variables, ¿no? Que nos han parecido que tienen un nivel alto de correlación con el outcome. Pero hay universidades que evidentemente por su naturaleza no las tienen. Hay universidades que tienen la información digitalizada de la puntualidad, hay otras que no. Hay unas que tienen las calificaciones una vez al mes, hay otras que las tienen de manera semanal. Entonces, la realidad es que lo más importante es tener información histórica en donde de la que se puede entrenar el modelo y esa información nos ayude a identificar esos patrones. Machine Learning no es otra cosa que la identificación de patrones. Por aquí me preguntan cuál es la dirección en la nube al respecto a las herramientas para apoyarse en hacer la analítica avanzada. Bueno, si literalmente desde Bing o desde Google ponen Cortana Intelligence Suite, estoy seguro que lo van a encontrar, o pueden buscar ML de Machine Learning Azure, ¿no? Con que busquen esas 3 palabras, Machine Learning Azure.
Israel por ahí puso el correo de uno de mis colegas, de Armando. Ahí tienen, mi socio es Armando, yo soy Miguel Molina, mi correo es mmolina@analyticus.com, mmolina@analyticus.com. Así que con toda confianza, por favor, déjenme saber. ¿Cuál sería el equipo de profesionales óptimo para ofrecer estos servicios? Es muy buena pregunta. Generalmente, para este tipo de proyectos es una combinación de donde hay un componente de Business Intelligence, un componente para generar una visualización óptima. Hay un componente matemático, que es el que va a generar el modelo de Machine Learning. Y hay un componente que yo lo recomiendo ampliamente, y esto nos lo ha enseñado la experiencia, hay un componente de procesos. Y desde luego, el conocer perfectamente la institución o el sector, ¿no? Entonces, recopilando, Business Intelligence, la parte de visualización, matemática para la parte de la generación de los algoritmos y los modelos, procesos para poder operacionalizar el outcome del modelo y desde luego el conocimiento de la institución. Dice, para desarrollar un análisis de varias variables es indispensable desarrollar un cronograma. No estoy muy claro de la pregunta. Al final, todos estos análisis acaban siendo de multivariables, ¿no? Porque vas a traer toda la data que puedas, generas esta tabla que se llama una tabla de confusión para saber la data que es relevante y que no. Y pues por una metodología de manejo de proyecto, pues sí es óptimo tener un cronograma, pues para tener un estimado de los tiempos, ¿no? De manera muy general, pues este tipo de proyectos se resuelven con exploración de datos. Esa es la parte 1 del cronograma, la etapa 1. La etapa 2 es la generación del modelo, la etapa 3 es la generación del reporte y luego la operacionalización del modelo, ¿no? Otra pregunta que me parece muy buena es cuando hablamos de identificación histórica o de información histórica, ¿hasta cuántos años se consideran confiables los datos? Eso va a depender mucho del caso de uso en particular y lo dinámicos que sean los datos. Puede haber información, casos donde un año es suficiente, otros casos donde la información cambia muy poco, pues se deben tener 3 años, pero hay casos en donde con un mes de historia es suficiente y sobre todo son estos casos masivos de datos, ¿no? Dice, ¿qué plataformas son las que recomiendas? Miren, el lenguaje por excelencia para la generación de modelos, el lenguaje por excelencia estadístico, se llama R, tal cual, R, así. Y si ustedes buscan R, Statistical Language, lo van a encontrar. Es un lenguaje open source y esa es como la forma más purista de atacar el generar un modelo. Hay una serie ya de plataformas, una de ellas es el Azure Machine Learning. Hay otras, ¿no? De Amazon, de Google, etcétera, y todas de una u otra forma reciben código de R. Entonces es una gran base para arrancar el utilizar R. Y ahí puedes utilizar, desde luego, una ventaja sincera que yo veo de la plataforma Cortana Intelligence Suite es que tienen pues, la suite completa en la nube, desde la ingesta de datos, el almacenamiento, el procesamiento, incluso tiene un componente de Big Data, se llama HD Insights, que utiliza Hadoop para el procesamiento paralelizado de volúmenes masivos de información. Me preguntan qué precio tiene la implementación de estos modelos para una universidad. Y ahora sí que voy a contestar como consultor, ¿no? Y la respuesta es depende. Te puedo dar rangos, pero los casos de uso son distintos, ¿no? Entonces, cada caso de uso puede tener una complejidad diferente. Si pensamos en un modelo como el modelo de deserción, que suele ser bastante estándar, bastante tradicional, pues ahí potencialmente puedes tener costos que van de manera mensual de $1,000 a $3,000, ¿no? Bajo esta óptica de solución. El tiempo nos ha ganado. Quedaron por ahí un par de preguntitas, pero esa la responderé directamente. Quiero agradecerles
mucho a todos los que participaron. Muchas gracias. Recuerden, el 8 de febrero hablaremos sobre la solución de deserción. Estará el director de analíticas de Laureate Education. De nuevo, muchas gracias.